Un saludo a todos, gente. Antes de comenzar el video, queremos hacer de su conocimiento algunos cambios en el formato del contenido de Extravagancia. Para la sección musical disonante, los lunes y miércoles les traeré un nuevo formato en video en el canal de TikTok para una experiencia más dinámica y divertida, además de que pueden seguir informados en la página de Facebook. El Opinioning Random mantiene su mismo formato en YouTube todos los martes a partir del mediodía. Y de igual manera, en la sección Entre Líneas para los días jueves de cada semana, sin falta alguna tendremos recomendaciones de libros y literatura selecta para ustedes, igualmente en nuestra página de Facebook. Asimismo, cada viernes nuestro podcast tendrá temas variopintos después de mediodía con sus siempre leales servilletas de Extravagancia. Una vez al mes, el podcast de Extravagancia será sustituido por la sección De Fuga, un videoblog especial para la temática más icónica del mes en curso. Ahora, además de la página de Facebook y el canal de YouTube, podrán encontrarnos en TikTok como @extravaganciapodcast, donde podrán ver algunas de las secciones y locuras del equipo de Extravagancia. Así que ya saben, síganos en todas nuestras redes y compartan para más contenido extravagante. Muy buenos días, tardes o noches tengan ustedes, mi querido público, nuestros queridos extravagantes. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo están los pibes? Shadow. Bastante bien, todo tranquilo, sigue haciendo bastante calor por alguna razón, ya no es temporada, se supone, pero pues, ¿qué hijos le hacemos? Sí, no, se bajó horrible el calor, además como ahorita ya terminó la temporada de lluvias, bueno, las lluvias buenas, en las que casi no me inundo aquí en mi rancho. Pues se supone, pero todavía está lleno de moscos. Sí, no, está horrible, ahorita sí, no te deja ni dormir. ¿Y cómo estás, Sucubus? Yo estoy feliz. Porque contrario a ustedes, hace calorcito. A ti que sí te gusta el calor, te recuerda a tu tierra natal, que es el infierno. De allá vengo y para allá me los voy a llevar. No, por favor. No, por favor. Yo por eso voy a echarle ganas, para no sucumbir a las temporadas, porque fíjate que como que esta temporada sí me da mi bajoncito, ¿no? Me da mi momento como de chipilón. Pero pues ahorita ando chido. Pero fíjate, ahorita que mencioné esto de echarle ganas, me estaba acordando de esta gente que luego también, como que no sé, hay una discusión muy fuerte con respecto a esto de la depresión y algunos trastornos fuertes de la psicología, y como que no sé, todavía no se toma muy en serio esta cuestión, ¿no? De pues tomárselo como un trastorno y no como un desánimo, como por ejemplo como lo que me pasa a mí a veces, ¿no? Que dicen, no, es que tú lo que te falta hacer es hacer más cosas, es distraerte, y es que no, es que fíjate, tú tienes amigos, familia y todo, ¿por qué te sientes así? Pero yo digo, pues chale, ¿no? O sea, ¿que acaso uno no tiene derecho también a veces a sentirse así, ¿no? Entonces, pues sí está. Lo que pasa es que, bueno, tampoco puedes tener como premisa de que si te sientes mal un día, inmediatamente es un trastorno o es un síntoma de que tengas depresión inminentemente, ¿no? O de que tengas un episodio, por ejemplo, los que a veces tienen un ataque de pánico espontáneo por alguna situación, digamos, de un sismo o de un evento, y quedas como con eso, digamos, unos días más, no puedes pretender que entonces tú ya padeces de ataques de pánico, ya como un diagnóstico de, digamos, de un trastorno, ¿no? Diagnosticado, o sea, realmente no. Creo que también parte de ello es que tengas, digamos, la atención necesaria para hablar de que lo tienes. Es como esto de que todos en algún momento tuvieron depresión o bipolarismo por moda, ¿no? Y no por diagnosis, no por diagnóstico. Entonces, pues es algo como eso. Y tiene que ver mucho con esos mitos, ¿no? Que se tiene sobre precisamente ese tema de la psicología, que es que casi que muchas personas piensan que en automático un síntoma ya es que tienen o padecen en ese trastorno, ¿no? O ese problema. Y por el contrario, muchos también creen que el tema de la psicología es única y exclusivamente para los ya diagnosticados con algún trastorno mental, ¿no? Y realmente no es así. Sí, claro, es que eso se da, depende mucho de la persona, realmente, porque no es como que una situación X te pueda afectar así hasta cierto punto, que digamos que tú lo puedes hacer más grande
de lo que debería. Yo ahorita me estoy acordando de una situación que vi que leí por ahí en algún momento en internet, en el que un tipo que es escritor para una revista, creo que es para el New York Times, es el diario de allá, me parece que es ese, hace un escrito de que acudió a un sitio de estos donde hacen, no sé si han visto estos que son como tipo práctica de tiro, una cosa de ese estilo. Sí. Y dice cómo después de la sesión, después de acabar con todo eso, le quedó una cosa tipo PTSD, ¿no? De estrés postraumático temporal por haber estado expuesto a las armas y no sé qué cosa. O sea, esos ya son mal viajes de la gente, ¿no? Realmente no es como que puedas decir, de verdad esto te afectó a tal punto. No. Eso son cosas nada más por exagerar las cosas o hacerlos en un todo más grande de lo que deberían, ¿no? Y eso no está bien, porque para la gente que de verdad padece ciertas cosas, pues en muchas ocasiones se le quita valor o se le quita realismo y pues bueno, es ahí donde en muchas ocasiones pues todo se va al diablo, ¿no? Se le empieza a dejar dar prioridad a lo que debería. Sí, se le demerita, ¿no? No, y se le quita credibilidad, como tú dices, porque tanto es así que, o sea, afecta a dos partes, porque a quienes sí requieren la atención no la reciben como deberían, y a quienes no deberían estarla recibiendo, a veces hasta se inventan un trastorno cada semana. La verdad es que, por ejemplo, hubo una temporada en internet en el que salía que si tú tienes tales signos, tú ya tienes tal cosa, ¿no? Y como tú dices, se puso de moda hasta el punto en que ya la gente creía que era casi un rasgo de personalidad ser bipolar, ¿no? O ser de una manera. Pero no solamente es eso, sino también en la práctica profesional se ha perdido muchísima seriedad, porque, por ejemplo, ¿cuánta gente no ha empezado a emplear a la psicología más como una pseudociencia o casi un método de adivinación que sí, como verdaderamente una disciplina científica? Tampoco la voy a catalogar de ciencia completamente, pero sí es una disciplina científica que tiene ya años, ya por lo, o sea, es un estudio muy joven, pero aún así lleva años, ¿no? Porque, por ejemplo, los coaches motivacionales, que si bien se utilizan técnicas psicológicas, ellos son los primeros que hacen que a la psicología ya no se le tome en serio a nivel social. Claro, casi te dicen, échale ganas, es que el pobre es pobre porque quiere, y es que si tú tienes casi tus objetivos, y es que si tú tienes tu cama todos los días, no, y cosas así que, o sea, son más como trucos baratos y sencillos para resolver problemáticas muy complejas, y la verdad es que se van hasta absurdos bien grandes, ¿no? Y es que las auras, y es que las constelaciones familiares, y es que la biodicodificación de no sé qué tanta cosa se inventa. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que, por ejemplo, en el tema de los coaches o cosas así, más que integrar cosas de la psicología actual, o sea, si bien lo hacen, creo yo, a lo que yo he visto, es que hacen más de la psicología, que fue la psicología experimental de cuando las épocas de la psicología nació, ¿no? Que de hecho me parece ser que la psicología en teoría nació en 1879, ¿no? De la mano de Wilhelm Maximilian Wundt, que era un fisiólogo y filósofo. Pero en esos años la psicología era más, ¿cómo decirlo? Era entender la conducta o tratar la conducta a través de la reflexión y el pensamiento, ¿no? Era más ese tipo, cosa que hacen mucho los coaches, ¿no? Más de piensa, reflexiona, introspecciona a ti mismo, pero no desde la psicología actual, desde los fundamentos actuales, sino desde esa digamos, esa praxis muy arcaica de antes, ¿no? Porque realmente no tienen un estudio y no tienen una, digamos, pues sí, algo que avale que ellos puedan dar ese tipo de, ¿cómo decirlo?, de terapia o de psicología, porque pues evidentemente no lo estudiaron. Entonces siento yo que lo hacen más en el método arcaico que en el método científico de hoy en día. No, y es que también hay que tener en cuenta que esa gente
bueno, vamos a ser completamente sinceros, esa gente es excesivamente manipulable, por eso se creen todo lo que esta gente les cuenta, ¿no? Como lo que tú decías, Dan, no, que todos los días levántate temprano y tiende tu cama y que no sé cuánta estupidez, o sea, esas son cosas que, o sea, se tienen que hacer, sí, pero más que ayudarte a la mejora, a evolucionar o tener una nueva perspectiva de las cosas, o sea, simplemente te está ayudando a ser un poquito más estricto con lo que tú haces, ¿no? Es simplemente eso. Pero la gente que de verdad les compra todas esas ideas, pues es gente que es sumamente manipulable, que a lo mejor no tiene un criterio propio, que no lee mucho, y que pues sí, en un todo como que es muy fácil implantarles una idea, y eso es lo que está incorrecto. Sí, más porque muchas veces, como te digo, o sea, se utilizan técnicas de psicología, pero es que es como sacar de contexto la escena de una película. O sea, realmente podrás darle la interpretación que tú quieras a la final de cuentas. Porque, Sí, por claro. ejemplo, ve esto de las pruebas de inteligencia. Y muchos dicen, no, es que el IQ no le dan mucho valor, por ejemplo, esto del coeficiente intelectual. Pero no saben que, por ejemplo, el coeficiente intelectual es nada más para medir una sola cosa de todo lo que tiene que ver con la inteligencia. O las pruebas de personalidad, por ejemplo. O sea, no puedes medir tu personalidad con una u otra prueba. O sea, tiene que ser una batería completa para contrastar resultados. Y tienen que ser continuamente entrevistas para también medir el aspecto cualitativo y no solamente el cuantitativo. Y, o sea, son cosas que, digo, muchas veces como que toman porque se ve bonito, porque se ve fácil, pero a final de cuentas eso no lleva a absolutamente nada. Como tú dices, o sea, también te puede ayudar a que, por ejemplo, si haces ciertas cosas, pues sí, forjes ciertos hábitos, ciertas costumbres. Pero si, por ejemplo, hablamos ya de un trastorno o de un evento traumático, o sea, eso ya no va a servir para absolutamente nada. Yo siento que, fíjate, todo ese mito, ¿no? Alrededor de la psicología, o el que se le haga de menos, se le demerite a la psicología como una, ¿cómo decirlo? Como algo que debería de ser implantado ya como educación, ¿no? Digámoslo así, de que tú tengas que estar yendo continuamente a terapia o que tengas conocimiento desde que eres un niño, tiene mucho que ver también con, aparte de con los coaches y todas esas cosas, también con el coloquialismo, el generalismo de lo que habla la gente, porque, por ejemplo, como les decía, esta situación de que la gente dice, no, es que yo no necesito un psicólogo porque yo no estoy loca. Uh-huh. Pues no es para los loquitos, o sea, no nada más es para los loquitos. O dicen, es que los psicólogos o los psiquiatras no sirven para nada porque todos son iguales, su metodología es la misma, pero no es cierto. Hay psicoanalistas, hay de los de conducta, o sea, hay infinidad de, y en teoría un psicólogo no es lo mismo que un psiquiatra, ¿no? Exacto. En varios aspectos. O por ejemplo, este mito de que la psicología se trata de que todos los traumas van sobre la infancia. Uh-huh. Es que todavía no superan. Y no es así. Todavía no superan a Freud, sí, que todos los traumas van sobre la infancia, y realmente no es así. O sea, si bien vas a traer anclas psicológicas de tu infancia o cosas aprendidas, conductuales o mimetizadas de tu infancia, no significa que tus problemas reales o determinado problema sea un arraigo de tu infancia necesariamente. Y ese mito de que todo es desde la infancia es por lo que muchas personas a veces también no van, ¿no? O por ejemplo, sí, o sea, todo eso creo yo también que da pie a todo, pues básicamente son mitos y da pie a que se le demerite un poco, incluso el hecho de que una persona diga, pues voy a ir, o que se le quite la pena de ir, porque también existe ese estigma de que, ay, es que voy al psicólogo, ¿no? Y la gente ya me va a ver raro, o qué van a decir en mi trabajo, o qué va a decir mi pareja, o qué van a decir mis padres, o qué van a decir mis amigos, porque sí se tiene también un estigma sobre alguien que va al psicólogo es porque tiene problemas, y no debería de ser así realmente. No, y de hecho es un recurso necesario. Digo, por ejemplo, a nivel empresarial es algo que se exige, que se tenga contacto con un psicólogo, porque, por ejemplo, diciendo algo así X, ¿no? En el caso de la policía, en muchas de las ocasiones, dependiendo de cuál sea su, digamos, su rango o la ocupación que tiene cada uno de ellos, obviamente hay algunos que están más en contacto con ciertos, pues sí, ciertos sucesos.
Y es por ello que en muchas ocasiones es casi imperativo desde arriba que les pidan este aval psicológico, ¿no? De que acudan con alguien. Bueno, para este caso en particular, pues obviamente si estamos hablando que es de la policía, pues hay alguien ya encargado de hacer este análisis por parte del sitio. O sea, bueno, como estamos hablando de que es de gobierno, alguien le hace el análisis para ver que está en condiciones de seguir operando sin problemas. Pero si tenemos en cuenta de que es alguien que quedó un poco tocado por una situación en la que, no sé, estuvo... que le dispararon, que estuvo en un robo con, no sé, gente que a lo mejor estuvo como, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, en una situación que los tienen como de rehenes, por decirlo, o sea, en el que tuvo que tomar decisiones muy complicadas, pues sí los puede llegar a afectar, ¿no? Y entonces tú como corporativo no puedes permitirte a lo mejor tener una persona que no se encuentra 100% dentro de su, pues sí, de su estabilidad emocional, y eso te pueda generar un problema muchísimo más grande más adelante, ¿no? O sea, en el que de repente escuche a alguien gritar, sea por lo que sea, ¿no? A lo mejor es una señora gritándole a su hijo o algo, y él en automático ya esté cargando el arma, ¿no? Algo de ese estilo. O sea, sí tienen que tener como que mucho cuidado en esos aspectos. Sí, pues fíjate que estos exámenes, de hecho, de fiabilidad y de salud psicológica para lo que son sobre todo corporaciones o instituciones de gobierno de seguridad, viene y se viene haciendo casi recientemente. O sea, parecería que no, pero fue después de lo de la guerra de Vietnam, cuando muchos soldados que no recibieron apoyo de su gobierno, o sea, que terminaban en la calle, incluso que no les daban una pensión justa, muchos de ellos terminaron pero bien mal. Y desde ese momento fue como que un parteaguas, porque ya se advertía desde mucho antes la importancia de mantener a la gente pues en un estado psicológico pues estable, porque estos son trabajos, por ejemplo, de alto riesgo, y no solamente vamos a hablar, por ejemplo, de los soldados o de los policías, que de por sí ellos tienen que enfrentar, por ejemplo, cuestiones muy fuertes a diario, sino también, por ejemplo, en las cuestiones que se están viendo más actualmente en las últimas décadas, desde los 90 hasta la actualidad con más fuerza, como por ejemplo lo del burnout, ¿no? El síndrome del burnout, que es prácticamente que la persona, cuando ya está bajo muchísimo estrés o bajo muchísima presión, va en cuestiones laborales, aunque sean muy mínimas, pero que están bajo mucha presión, pueden generar problemas que sí son permanentes, y eso va a ser a la larga, y eso ya se ha dicho muchas veces, va a ser a la larga la primera razón de discapacidad en todos los trabajos. Vaya, o sea, va a ser esto o la depresión. Entonces, si de por sí ya se está advirtiendo que la salud psicológica está empezando a superar a la salud física en cuestiones de discapacidad laboral y de discapacidad de muchos otros tipos, entonces eso significa que no se ha tomado la debida seriedad o atención que se debe a estos temas, y todavía actualmente hay mucha gente que no se lo piensa dar. Tengo un par de amigos por ahí que muchas veces recurrieron a mí porque saben que estudié psicología para buscar ayuda u orientación, para sentirse escuchados, y eso está bien. La cuestión aquí es que cuando yo les recomendaba, oye, pero ve un psicólogo, incluso aquí te paso algún número, ellos decían, es que no me sirve, es que nada más necesitaba esto, gracias, ¿no? Y como dice esta Sucubus, es una cuestión como de estigma, ¿no? O de que, sí, claro, pues ya lo discutí, pero como que no quiero compartir mis problemas con alguien en quien no confío, y quizás también esa no, y es que de todas formas también hay que tener en cuenta esa parte que muchos, puede que a lo mejor no estén tan cercanos a esa información, de que por salud una persona no puede estarse, digamos, tratando con alguien cercano, porque pues puede afectar tanto las relaciones interpersonales con esta gente, con esta persona, y además, hablando ya del ámbito profesional, es incorrecto, ¿no? O sea, como exacto, que no está bien. De hecho, lo ideal sería, como tú, de darles un contacto de fiabilidad, que pues tú sepas que va a estar recibiendo el trato que necesita, pues. Sí, como tú dices, incluso en cuestiones profesionales, porque ve que existe incluso esto del código ético del psicólogo, en donde una de las principales cosas que te mencionan es de que no debe haber una relación fuera de la de paciente-terapeuta, a menos de que haya pasado mucho tiempo y esta relación ya no exista. Es decir, si por ejemplo yo digamos que ejerzo y no sé, decido darle terapia a alguna persona, primero que nada, y es más recomendable que no sea una persona cercana.
porque eso también puede generar sesgos, eso puede generar un trato que no es necesariamente el mejor y cosas, y puede terminar mal, sencillamente puede terminar mal. Sin embargo, como te digo, quizás también la gente no confía en esto, y es muy evidente porque muchas veces como que le tienen, o sea, prefieren incluso recurrir a servicios, por ejemplo los religiosos, a lo que es las confesiones, que técnicamente sería como que en esencia lo mismo, ¿no? Ir y hablar sobre los problemas de uno con una figura de autoridad, pero la cuestión aquí es de que no es lo mismo irte a confesar que ir a un psicólogo, una persona que ya tiene estudios, con una persona que ya tiene una capacitación y que probablemente hasta está especializado en lo que tú necesitas. Entonces, es que sabes que también pienso yo que un problemita quizá que tienen las personas para ir con un psicólogo o con un psiquiatra, lo que sea, es que se cree que por ser psicólogo no tienes problemas, porque en teoría tú ya deberías de saber cómo manejarlos, ¿no? Entonces, es esto de que ¿por qué los psicólogos necesitan ver a psicólogos si ellos son psicólogos? Y la gente lo toma así. Es que, o sea, es una ideología tan boba como decir que sí, a un cocinero jamás se le ha quemado el arroz. O sea, no. Sí, o como decir que un doctor no se enferma. Ajá, o sea, exactamente. O sea, no, uno no está exento de esas cosas. Sí, pero es uno de esos mitos o de esa ignorancia que va parte de el por qué muchas personas tienen esas ideas de no, o sea, yo cómo voy a ir con este tipo o con esta tipa si muchas veces ellos también acuden a terapia, ¿no? Entonces no es tan buen psicólogo, ¿no? O no es tan buena psicóloga, ¿no? Y es un poco de eso, ¿no? Igual entra ahí la desconfianza, como bien lo decían, o sea, primera, no es alguien que conozcan y sabemos que abrirte con un desconocido es complicado. Ahora imagínate sabiendo lo anterior y sabiendo cómo es la gente realmente, generalmente hablando, pues acrecenta el problema, ¿no? Entonces son esas cosas que se inventa la gente por ignorancia y que lamentablemente se van pasando de boquita en boquita y lejos de investigar o de ponerte a instruirte dentro del por qué o lo que es lo correcto, deciden creérselo, porque mucho de esto es que lo más fácil es lo más fácil o lo accesible es lo mejor, ¿no? Entonces es mejor pensar que con que yo le diga a mi amigo y que me escuche ya el problema está tratado, a ir con un psicólogo que también va a terapia, porque pues si va a terapia es porque no sabe hacer su trabajo, ¿no? Y como decían, tiene que ver mucho con el autodiagnóstico que se da a la gente, ¿no? Que creen erróneamente que el hecho de ser escuchados ya lo es todo y que automáticamente el ancla, el problema o el trastorno va a desaparecer, y es intermitente, porque si bien va a desaparecer quizá como un desahogo momentáneo, quizá de unos días o de unas semanas, a la final va a regresar, porque así son ese tipo de problemas. Puedes la catarsis no es solución. Sí, exactamente, nunca lo va a hacer. Solamente es un desahogo. La catarsis es un desahogo de algo, pero no es la solución, y menos cuando ya se hablan de anclas psicológicas y de trastornos psicológicos graves. O sea, jamás va a ser así. Sí, o sea, en muchas ocasiones sí ayuda mucho esta parte de poder, pues como dicen, ¿no? Sacarte del pecho ciertas cosas, porque pues a final de cuentas es algo que tú necesitas para seguir adelante, pero no quita eso el hecho de que en muchas ocasiones son cosas tan puntuales, tan delicadas, que sí necesitan a lo mejor el apoyo ya de pues un medicamento, digamos, o algo que ya no te puede dar un psicólogo, sino ya directamente un psiquiatra, o cosas por el estilo, y pues sí, como todo, hay que darle su lugar a las cosas. Sí, ahora también y la es que psicología... todos creen que saben. Sí, no, más bien es eso, ¿no? Porque verlo, por ejemplo, con el caso de los médicos, cuando pasa toda esta cuestión del confinamiento, la gente parecía que sabía más que los propios médicos en cuestiones, sí, no, y hasta ellos luego llegaban, y no, que aquí me los acabaron, y no, que es que eso no se me parece, porque mi comadre que te vende el balance. Con lo del COVID, sí, un claro ejemplo con lo del COVID. O sea, y se empezaron a decir que no, que traía chips y que no sé qué, y que cómo era posible que sacaran una vacuna tan rápido y que por qué no habían sacado la del
cáncer y la del SIDA y la del no sé qué tanta cosa, y es como de, tú no eres ni epidemiólogo, ni eres bacteriólogo, ni estudiaste nada de eso, y ahora tú no sabes ni qué que trae la cosa que te bebes cada fin de semana y andas diciendo exactamente que sabes qué trae. Sí. Y sobre todo que nuestro gobierno tercermundista va a invertir en nanotecnología. Pero de todas formas, ¿de qué me pueden decir o de qué me pueden espantar si yo jugué Plague Inc? O sea, yo ya sé por dónde se va a mover el bicho. O sea, sí, y es que, o sea, también es eso, ¿no? La gente tal vez, por pequeños tramos de información que están muy resumidos y facilitados para que la gente lo entienda, cree que con eso ya sabe sobre la ciencia. O sea, una cosa es que haya formas de explicar la psicología a grandes rasgos o grandes rasgos particulares, pero otra cosa es que tú sepas y estés dentro del medio y que sobre todo te permitas explorar, vaya, que te permitas aceptar que eres un ignorante, y no es así como para decírtelo ofenderte, sino para saber que pues no todos sabemos todo, y por eso mismo debemos respetar a quienes sí saben. no, y es que incluso para esas situaciones no hay tampoco como que haya una verdad universal o una forma única de tratar las cosas. Claro. Depende mucho a veces de cuál fue la situación y de cómo es la persona para saber cómo se va a abordar. El hecho de decir, ¿sabes qué? Tómate esto y con esto ya se arregló, o sea, como si fuera cualquier gripa de paso, pues no, o sea, la gente es distinta, tiene diferentes formas de reaccionar a diferentes situaciones, puede tanto sentirse, no sé, o sea, estar perfectamente en una situación de alto riesgo, digamos, no sé, un incendio o algo así, pero se asusta con las arañas, ¿no? O sea, reaccionan muy diferente a diferentes situaciones y es con ello con lo que a lo mejor la forma de abordar las cosas tiene que ser un poquito diferente dependiendo de cada una de las personas, de cada uno de los individuos. Sí, porque cada quien tiene sus experiencias, sus vivencias, su propio ambiente socioeconómico y cultural. O sea, ninguna persona va a ser repetible. O sea, va a haber ciertos, digamos, no estereotipos, pero sí digamos que ciertas generalidades rasgos. O ciertos rasgos. Exacto. Pero no va a ser siempre de la misma forma. Por eso mismo se hace la entrevista, el rapport, el cuadro clínico. O sea, realmente no es como de que llegas y cuentas tus problemas. O sea, también tienen que explorar más datos para poder precisamente ahondar en dónde empieza, cómo acaba, qué desarrolla y sobre todo, o sea, también saber pues si su forma de abordar me parece agradable, pero no por eso voy a juzgar a todos los psicólogos. Yo conozco un par de amigos que también fueron una vez a terapia, no les gustó la forma en que abordó este profesional sus problemas y al final ellos decían, no, es que esto no sirve, es que los psicólogos no me ayudan para nada, porque siempre es lo mismo con ellos, como decía hace un momento esta sucubus, y pues es que es la verdad, también muchos se quedan como que con una primera impresión y no salen de ahí. No, y muchas veces te sacan argumentos por algo que leyeron a la primera o por algo que escucharon a la primera. A mí me ha tocado escuchar a muchos cartesianos extremistas que no creen que los problemas psicológicos son sintomáticos, se pueden volver un problema, digamos, a nivel físico, porque recordemos que René Descartes, que fue el padre, digámoslo así, del dualismo cartesiano, pues basaba, ¿no? Esta distinción entre la mente y el cuerpo, o sea, que eran dos conceptos totalmente diferentes y alejados, ¿no? Y ellos, ya estudiándolo bien, tiene que ver, pero a la vez no, y ellos lo toman literalmente y dicen, no, es que yo esté adelgazando, que me duela la cabeza, que tenga insomnio, no tiene nada que ver con mis problemas. Eso es algo que se inventaron entre psicólogos y doctores, ¿no? Para sacarme más el dinero. Sí, para cobrar más, cuando la realidad es que sí son sintomáticos. O sea, la psicología, los trastornos estos sí son sintomáticos, de ahí que la ansiedad se manifiesta en temblores, en ataques de pánico, el estrés en dolores de cabeza, en insomnios, en infinidad de problemas. Incluso en cosas que no creería que afecta, como las taquicardias, lo que son problemas de la piel, que a algunas personas les sale sarpullido. O sea, sí, la verdad es que tienes razón en ese aspecto. Y gracias a los neurólogos, un poco de eso se ha estado volviendo más digamos, una idea más aceptada, tanto entre la comunidad científica como entre, pues vaya, las personas que reciben la información y se dan el tiempo para conocerlo. Sin embargo, te digo, hay mucho todavía que conocer, porque también perduran muchas viejas ideas que ya no funcionan o que ya no se adecúan a las necesidades actuales.
Porque si No, quieres, incluso tenemos una situación que bueno, va un poquito de la mano con esta parte. Si bien todo este tipo de cosas ocurren, digamos que de forma automática, como reacción al estrés, a la depresión, X cosas, también hay situaciones que van provocadas por ellas, pero que ya son conscientes de la persona. No vamos lejos, lo que son las autolesiones, los intentos de hacerse daño ya en una mayor medida, pues ya incluso llevándolos a pues sí, atentar contra su vida directamente. Y sí, el autosaboteo. Sí, o sea, esas cosas existen, ¿no? Y el hecho de que la gente le quite pues ese valor que tienen las cosas, pues es lo que muchas veces también hace que esta misma gente piense como yo, ¿por qué iría a tratarme o a revelar este tipo de problema que yo tengo a alguien si las demás personas que viven conmigo, que están cerca de mí, me van a estar juzgando? Entonces, pues creo que mi mejor opción es pues acabar con todo esto, ¿no? O alejarme de todo o alejarme de todos, o sea la idea que se le venga a la cabeza, ¿no? Ya ni siquiera como una situación física involuntaria, sino como algo que ven como una salida a sus problemas, pues. No, y es que es ahorita que mencionaban precisamente lo de los neurólogos, o ya también entrando en tema de medicina, es algo muy, no sé cómo decirlo, si gracioso, chistoso, curioso, porque incluso no necesariamente tú tienes que tener un problema psicológico o un trastorno psicológico por algo que sea, digamos, traumático, por un evento traumático, por algo que te haya pasado en tu infancia o X cosa. Entrando ya en el tema, digamos, médico, muchas veces ya es demostrable que cuando te hacen estudios es porque quizá algo en tu cerebrito anda mal, o te falta dopamina, serotonina, o andas mal de la pituitaria, cosas así que incluso con irte a tratar al médico pueden tener solución. No necesariamente es porque tú estés loquito, como dicen, pero el hecho es de que porque tienen precisamente este estigma de que no, que me van a ver mal, que me van a juzgar, no hacen ni una ni otra y se va acrecentando, y el problema es que lo van pasando de boca en boca, ¿no? Creo yo que ese es el mayor problema de todo, que van pasando estos mitos y estas creencias falsas de todo el ámbito de la psicología o de los psicólogos y psiquiatras, y pues obviamente es un tema de nunca acabar prácticamente con esta gente. Sí, dicen que no, y a últimos años es una de los padecimientos más grandes en el mundo. O sea, ahorita se dispararon los casos en los últimos 10 años, como la gente de verdad no tiene idea, y es algo que de verdad se tiene que tratar y darle un mucho mayor peso, porque si no, o sea, como sigamos este rumbo, nos vamos a ir todos parejos al hoyo. Sí, definitivamente. Y es que también no hay, como dice la frase, o sea, le tenemos miedo a todo lo que desconocemos y muchas veces por eso lo rechazamos. Incluso pues vemos esta cuestión de el miedo que le tiene quizás más a la gente de ciencias o que tiene estudios, que a las cuestiones del pensamiento mágico, sobrenatural, o a creencias que no tienen un fundamento lógico. Entonces, es que te sientes así porque te hicieron un amarre. Porque estás en ascendente con Aries. Es que como está retrógrado Mercurio, y es que como no me han hecho mi limpia con huevo, pero en fin, eso independientemente, realmente es que sí hay muchas cosas que se tienen que tratar de los mitos de, no solamente de la psicología, sino de las ciencias en general, y de todo esto que la gente termina creyendo quizás por ignorancia o quizás porque cree en fuentes que no son tan confiables, ¿no? Pero en fin, algo que sí es muy confiable es que ya tengo hambre. Ya siempre da hambre a esta hora. Entonces, pues chicos, haciendo menos. Haciendo unas últimas palabras. Pues yo, citando a Jean-Paul Sartre, las personas somos plenamente conscientes de quiénes somos y de cómo nos comportamos. ¿Y por qué nos comportamos como nos comportamos? No sé, vayan a terapia. Pues bueno, yo diría que no es lupus. No es lupus. ¿Tú qué vas a saber? No, pues. Fue
la vemos, yo creo, chicos. Sale. Así es. Bye. Nos estamos viendo la otra semana, boys.